Hubo un día, hace tiempo, en el que empecé a preguntarme qué habría sido de todos esos canarios que ya no estaban. Los que a lo largo de los siglos, por decisión propia o forzados por las circunstancias, habían partido de su tierra y surcado el océano en busca de una nueva vida, aferrados a la esperanza de un futuro mejor, conscientes de que jamás volverían a ver su hogar. Así que puso rumbo a América, decidida a encontrar respuestas, y así es como descubrí que quizás ellos abandonaron Canarias, pero Canarias viajó con ellos. Sin embargo, durante el viaje comenzó a asaltarme una pregunta. ¿Y si al centrarme en América me estaba olvidando de otros territorios? El continente africano, el más próximo geográficamente, el más alejado en nuestro pensamiento. Me pregunto si algunos canarios decidieron buscar su suerte en otro destino, variar el rumbo de sus embarcaciones, caminar hacia donde los demás no caminaban, dejando detrás unas huellas que quizás aún siguen ahí, llamándome desde África. It's a different way with a different name. It could be the same, but I'm not sure if we're living in a similar place. Unstable words and the weapons ready. Let's start again. Seems like under plays underneath your creed. Your rules are becoming an obsession of your drowned brain. No place to go, no place to go with your pathetic game. Oh Lord, listen, here comes the storm. And oh Lord, listen, here comes the storm. Mis primeros años de vida en África los recuerdo como a fogonazos. Y yo jugaba con unos niños que eran hijos de pescadores, la mayoría. Y recuerdo que yo me creía que era negra. Como jugaba con ellos y vivía con ellos, y mi entorno era todo ese mundo, yo siempre creí que era negra. A mí me gustaría que nuestra visión de África deje de ser negativa. Nos quitan nuestro trabajo, nos quedamos sin nada, y esa no era la realidad de la emigración. La realidad de la emigración es la misma que la que sufrió la familia de mi madre, o la que sufrieron nuestros abuelos y bisabuelos canarios que se tuvieron que ir a América. Un día decidí que allí podía desarrollarme profesionalmente y me planté en Senegal, un lugar que ya conocía, un lugar que me encanta. Tenemos que reencontrarnos con esa África de la que salimos un día. Yo creo que no es una presencia, no es una gran presencia, pero sí que hay pistas, ¿no? Hay como fogonazos, ¿no? Como chispazos, ¿no? de esa presencia, que tenemos que seguir, que yo creo que tenemos la obligación de seguir, ¿no? A ver hasta dónde nos llevan, ¿no? África te enamora. Todo era diferente y yo estaba maravillada. Tú siempre, tu tierra es tu tierra. Eso no hay quien te lo quite. Luego ya te acostumbras, pero lo ella siempre de menos. La primera vez que yo vine, cuando estaba sentada en el avión, cuando vi por dónde íbamos, empecé a llorar. Y cuando vi a mi padre, más todavía. Llegué perdido, sin saber el idioma, sin conocer aquello, yo estaba asustado. Pero a partir del día siguiente empecé a enamorarme, empecé a amar los olores de África y el cariño de la gente de África. Si me siento canario, me sentía canario y me sentiré canario siempre allí en África, que hice hacer una bandera canaria y colocarla en mi casa. Todo el mundo preguntaba, ¿eso qué es? C'est mon pays. Yo decía en francés, mi país, o sea, mi pequeño país. Los canarios históricamente han emigrado por muy distintos motivos. Necesidades económicas, el deseo de comenzar una nueva vida, y en algunos casos, como el de Carmen, lo hicieron por amor. Lo especial de la historia de Carmen es que el país al que se desplazó no está en América, sino en otro continente, África, puesto que su destino fue Liberia. ¿Tú conocías muy poco a tu marido? Sí, porque él se fue muy joven. Él se fue muy joven, yo era pequeña.
Porque tu marido había nacido en Liberia. No, él nació aquí. Él nació aquí, vivió aquí hasta que fue un jovencito. ¿Y por qué se marcha él a África? Porque los padres estaban allí. Lo que pasa es que lo dejaron aquí para el colegio y todas esas cosas, y cuando él terminó, pues se fue con sus padres. Era primo de mi padre, y claro, fuimos escribiéndonos y tratándonos, y cuando me dijo que si me casaba con él, le dije que sí. ¿Y él viene para acá? ¿Cómo te casas? No, me casé por poderes. La madre de él vino a acompañarme para ir para allá. ¿De qué época estamos hablando, Carmen? Eso fue en el 51. Y en esa época no era como muy arriesgado una mujer en los años 50 irse sola a África con un marido con el que se acaba de casar pero que apenas conoce. Bueno, la verdad yo no he sido nunca... Yo creo que quizás en aquella época yo me había adelantado. Yo veía las cosas a mi manera, unas salían bien y otras no, como todo el mundo. Todo era diferente, pero aquello fue poco a poco mejorando y yo estaba maravillada. Pero ¿y el recuerdo de Canarias desde allá? ¿Cómo era esa añoranza por Canarias? Bueno, tú siempre tu tierra es tu tierra, eso nadie te lo quite. Pues sí, al principio más, luego ya no tanto. Pero al principio, si me dicen que me tengo que volver, me vuelvo. Mira, la primera vez que yo vine, cuando estaba sentada en el avión que miré, pues se veía un avión de esos más pequeñitos, claro. Y cuando vi por dónde íbamos, empecé a llorar. Empecé a llorar, me quedé fría, la azafata vino, ay, por favor, y que me llegue su tierra, que le tocó, él le tocó. Y la pobre me quería dar mi buchito de coñac. Yo cogí una berreta a llorar que tú no veas. Y la pobre me consolaba. Y cuando vi a mi padre, más todavía. Claro, estabas viendo tus islas desde el avión, ¿no? Estabas llegando otra vez a tu casa. Que después de tanto tiempo veía que yo pues pasaba por donde yo ya conocía y mi familia y todo. La verdad es que fue un buen golpe. Luego ya te acostumbras, pero lo ella siempre de menos. Siempre. Y en Liberia había una comunidad canaria también. Pues sí. Había muchos, varios. Había un club donde nos poníamos, jugábamos al parchís o a lo que fuera, nos reuníamos, hablábamos y estábamos, era como un trocito de Canarias. Te ayuda mucho, eso te da vida. Es bonito, te encuentras con tu gente, con los tuyos. ¿Cuándo vuelves tú de África? ¿Cuándo regresas a Canarias de África? Bueno, yo me vine cuando no me quedó más remedio. Porque cuando mi marido murió, pues yo me tuve que quedar un tiempo por cosas que hacía falta quedarse. Y ya cuando ya tenía mi casita pagada y mis cosas hechas, me vine. ¿Qué hacía yo allí ya? ¿Y lo echas de menos? Sí, lo echo de menos. África te enamora. Te enamora, es estupendo. La pregunta que me surge es, ¿fue el de Carmen un caso aislado? ¿Existen más historias como la suya? ¿Más canarios que hicieron de África su nuevo hogar? En busca de respuestas, visito a Germán Santana, gran conocedor del tema. África, a pesar de lo que se diga, no era ese continente tan lejano, sino siempre fue un continente tan cercano que estaba a 100 kilómetros de Fuerteventura y los canarios lo sabían y acudían a África por eso. Bueno, los canarios empiezan a migrar desde el mismo momento de la conquista. Desde el siglo XV ya hay expediciones de canarios, de peninsulares, que llevan canarios que van hacia África. El mismo jefe indígena, Maninidra, participa junto con otros indígenas en una expedición y allí en Berbería pierde la vida. Los principales motivos de esa primera emigración tenían más bien que ver con la búsqueda de esclavos, con los asaltos para conseguir esclavos, tanto en la costa sahariana como también más tarde en lo que es el Golfo de Guinea. Y aparte de la primera emigración, de la etapa moderna relacionada con la esclavitud, hay otro tipo de emigración más contemporánea, que es de los siglos XIX y XX, que además se asocia a la expansión del imperialismo
a la expansión del colonialismo occidental en África, la ocupación de África. Ahí también participan los canarios porque España tiene colonias en África y porque también las Islas Canarias es un punto de escala en donde otras potencias hacen escala en Canarias y se relacionan con la costa occidental africana. Los principales destinos de migración canarias hacia África son dos. Por un lado, el Sáhara y por otro lado, Guinea Ecuatorial. Ahí es donde se van a concentrar la mayor parte de la migración, sobre todo en la etapa contemporánea, en los siglos XIX y XX. Los canarios que emigraban hacia África tenían diferentes ocupaciones. Una parte en el norte de África eran militares que estaban asentados allí, eran funcionarios que estaban asentados allí, y luego también pues una gran emigración, la mayoría, que era con tintes de corte económico. Iban a vivir mejor, a tener más esperanza de vida, porque tenían mejores salarios, o les daban casas, o les daban personal para que asistiesen a su propia familia. Las ocupaciones fueron de lo más diversos. Tenemos a canarios trabajando en plantaciones de cacao en Guinea Ecuatorial, o canarios que trabajan en bazares, en dispensarios médicos, en Liberia, en Sierra Leona, canarios que van a empresas de venta de coches, de automóviles en África Occidental. Aparte de la migración económica, nos vamos a encontrar con una migración diferente, una migración, por ejemplo, política, de republicanos canarios que se tuvieron que exiliar en África. En concreto, sobre todo su base sería en Senegal, después del golpe de Estado de Franco, que huyendo de la represión hicieron vida en nuestro continente, en el continente africano y en concreto en Senegal. Y todavía, aún hoy en día, existe presencia isleña en África. Hay emigrantes que han hecho su vida allí, que vienen además de familias de antiguo y que se han establecido en Cabo Verde, que se han establecido en Mauritania, en el Sáhara, en Marruecos, que se han establecido en Guinea Ecuatorial y continúan allí utilizando su cultura canaria y aplicándola a su vida diaria en África. Ubuntu, un concepto africano sobre el sentimiento de comunidad que tiene varias posibles traducciones. Mi favorita es yo soy porque nosotros somos. Ese es el propósito de la búsqueda, encontrar nuestros vínculos, nuestros lazos. Y la búsqueda de respuestas comienza, como no podía ser menos, en la Casa África. Desde esta casa se trabaja en 3 grandes áreas que nosotros pretendemos, que es lo que se llama la diplomacia económica, lo que llamamos nosotros diplomacia cultural, y es que la cultura africana sea conocida aquí y la nuestra conocida allá, y la diplomacia pública, que no es otra cosa que tener buenas y excelentes relaciones con los países, con los gobiernos y con las instituciones públicas y privadas africanas. Yo creo que esta es una comunidad autónoma donde siempre el tema africano ha gustado mucho, donde el africano se siente muy cómodo en las Islas Canarias y al canario tampoco le molesta y se siente muy cómodo con los africanos en nuestra región. Recomendaría que todos nosotros los canarios, al menos una vez en la vida, hiciéramos un viaje a África. No sabes cómo nos cambian la cadena de valores, la escala de valores cambia cuando estás una semana en el continente y vuelves, cómo se ve todo con otra visión. Ahora quiero charlar con alguien que ejemplifica a la perfección la comunión de ambos territorios. El prestigioso escritor Antonio Lozano, que lleva toda su vida moviéndose entre las dos tierras, dando visibilidad al pueblo africano y a su íntima conexión con el archipiélago canario. ¿Tú eres un africano que vive en Canarias o un canario que sueña con África? Bueno, yo nací en Tánger en 1956, viví en Marruecos los primeros 27 años de mi vida y de Marruecos me vine a Canarias pues en el año 84. Así que soy tangerino, soy canario, por supuesto. He aprendido a que se puede ser de varios lugares al mismo tiempo y no he dejado de moverme de Tánger hasta aquí y de aquí a Tánger, donde vuelvo todos los años, por África, porque aquí seguimos estando geográficamente en África, ¿no? Tu familia, por parte de madre, emigra a Tánger huyendo de la miseria. Sí. Mi madre nació en el 23 y llegó a Tánger con meses, miseria absoluta en el país y la gente, al contrario de lo que se hace ahora, que iban desde Marruecos para acá, iban desde acá hacia Marruecos en busca de trabajo.
Y entonces, pues lo pasaron muy mal, tuvieron muchísimas dificultades, se fueron adaptando poco a poco. Bueno, la historia del emigrante, ¿no? Yo llego aquí y veo que en esa época empiezan a venir mucha gente desde Marruecos primero y desde África negra después hacia nuestras islas, ¿no? Es decir, desde el que es uno de mis países hasta el otro, un país mío, ¿no? Y eso no me puede dejar indiferente. Eso se convierte para mí en una de las grandes preocupaciones, de los grandes temas de debate y de documentación, de querer, de sentir la necesidad de contar realmente lo que pasa con esa emigración, ¿no? En esa época era todo, y los medios de comunicación así lo atestiguaban, invasión, avalanchas, nos quitan nuestro trabajo, nos quedamos sin nada, y esa no era la realidad de la emigración. La realidad de la emigración es la misma que la que sufrió la familia de mi madre, o la que sufrieron nuestros abuelos y bisabuelos canarios, que se tuvieron que ir a América, que estaban en un lugar en el que no podían más, en el que no podían dar de comer a los suyos, y tomaron la decisión valiente y generosa de sacrificar todo lo que tenían para irse a un lugar lejano en el que no iban a ser bienvenidos, para poder sostener a los suyos. Tú eres un hito en la literatura canaria que ha traspasado todas las fronteras, no solamente las nacionales, sino las internacionales, y una de las obras que han contribuido a ese conocimiento, a ese acercamiento de lo que es la emigración, de lo que es la cultura africana, es Me llamo Suleimán. Bueno, yo escribo Me llamo Suleimán como una novela. Y la escribo con el objetivo, es mi tercera novela sobre migración. La escribo para teatro, porque Mario Vega, director teatral, me dice que la quiere llevar al teatro, y entonces escribo el texto teatral. ¿Pero por qué crees tú que ha tenido tanto éxito? Yo creo que ha tenido tanto éxito porque aborda un tema que es muy importante para nosotros, que cala mucho en nuestra sociedad, pero lo aborda siendo una invitación a la reflexión, lo aborda desde el punto de vista de las emociones. ¿Cuál sería tu deseo para estrechar a las dos orillas, África y Canarias? A mí me gustaría, en primer lugar, que nuestra visión de África deje de ser negativa. Que dejemos, siempre que pensamos en África, dejemos de pensar en ella como guerras, dejemos de pensar en guerras, dejemos de pensar en hambrunas, dejemos de pensar en desastres naturales, ¿vale? Porque realmente África es enorme, son 50 y pico países, es mucho más grande que Europa, y tiene una diversidad inmensa. Y me gustaría también que cuando hablemos de África sepamos que hay tanta diferencia entre un andaluz y un sueco como entre un senegalés y un tanzano, por ejemplo. Porque para nosotros África es África. Son negros y ya está, ¿no? Como si no hubiera ninguna diferencia, ¿no? Hay una diversidad de todo tipo, cultural, de idiomas. También nosotros en Europa somos todos blancos, pero no somos todos iguales. Si Antonio Lozano es un africano que vive en las islas, Pepe Naranjo es el caso opuesto. El periodista, galardonado con el Premio Canarias en 2016, decidió hace algunos años trasladarse a tierras africanas para comenzar una nueva vida en la que ha hecho grandes descubrimientos, no solo sobre el territorio, sino también sobre sí mismo. Es curioso porque tú has cubierto la emigración africana en Canarias, pero resulta que tú te has convertido en un emigrante canario en África. Pues sí, la vuelta de la vida, ¿no? Es que uno nunca sabe, ¿no? dónde va a acabar las rutas que le va a llevar, ¿no? el camino. Un día decidí que allí podía desarrollarme profesionalmente, y para allá que me fui. Hice el petate un día, y con poquito dinero además,
y me planté en Senegal, un lugar que ya conocía, un lugar que me encanta, pero ha sido pues como vivir 3 o 4 vidas en una, ¿no? Yo creo que es un lugar en el que siempre aprendes, ¿no? Basta con tener los ojos y las orejas un poco abiertas, ¿no? Para aprender, y luego profesionalmente me lo ha dado todo. ¿Cómo te reciben a ti en África sabiendo que eres isleño? Dakar es mi casa, ¿no? O sea, y esta es una palabra pequeñita, 2 sílabas, pero es muy grande. Es enorme. Es muy grande. No lo fue durante un tiempo, ¿eh? Me costó reconocerla como tal, ¿no? Como casa. Pero ahora cuando yo aterrizo en Dakar, hago como, estoy en casa, ¿no? Y eso implica un montón de cosas, ¿no? Implica un montón de cosas por dentro, ¿no? Yo los 3 primeros meses los pasé hablando con un montón de gente, ¿no? Porque yo quería como hacerme quería tener una visión de lo que me iba a encontrar. Hablé con canarios que ya estaban allí, gente sobre todo del mundo de la cooperación, gente del mundo de la empresa. De hecho, fue un empresario canario el primero que me acoge en su casa, ¿no? Vicente Rivero. Y todos me trasladaban lo mismo. Aquí lo que hay que tener es mucha paciencia, me decían, ¿no? Y yo creo que eso es algo quizás común a todos los que un día deciden hacer la maleta e irse, ¿no? Que cuando llegan a un lugar nuevo, tú vas con tus urgencias, ¿no? Porque yo quería rápido currar, empezar a ganar dinero para demostrar que mi apuesta era válida, ¿no? Y me di cuenta rápido de que, como dicen en Senegal, en Duncan, o sea, tranquilidad, hacer las cosas bien y ir despacio, porque primero hay que aprender los códigos culturales, está el tema del idioma, está el tema... una cultura que no conoces, la religión, son muchas cosas, ¿no? A la vez. Entonces tienes que ir asimilándolo poco a poco, ¿no? Y efectivamente fue un proceso, por lo menos los primeros 2 años o 3 años, hasta que ya una vez ya te sientes como asentado, ¿no? En el sitio. ¿Cómo es y cuál es la presencia isleña en África? Bueno, yo te puedo hablar de lo que yo me he ido encontrando y de lo que he investigado también por mi trabajo, ¿no? Yo creo que no es una presencia, no es una gran presencia, si lo comparas con países, por supuesto, como Cuba, Venezuela, Argentina, Uruguay, etcétera, ¿no? Pero sí que hay pistas, ¿no? Y me parece que son como antorchas o como, ¿no? En el camino que tenemos que seguir, que yo creo que tenemos la obligación de seguir, ¿no? A ver hasta dónde nos llevan, ¿no? Porque ha habido comunicación, ya ha habido vínculos en el pasado, hay historias muy bonitas de refugiados canarios de la guerra civil o de la represión franquista que acabaron en Mauritania o en Senegal, de barcos que huyeron hacia allá. Hay historia también muy bonita de los pescadores canarios en toda esa costa, ¿no? Desde el Sáhara hasta casi las costas de Senegal, preciosa. Hay historias preciosas también de emprendedores isleños que se han ido allá y, por ejemplo, que están cultivando plátanos en Senegal o que se llevan cabras canarias a introducirlas allí. Hay como fogonazos, ¿no? Como chispazos, ¿no? de esa presencia. ¿Por qué tenemos que reforzar más nuestros vínculos con África? Porque somos africanos. Y cuando digo somos africanos, lo digo también, como digo, aquella es mi casa, lo digo lo más grande posible. Porque estamos en África. Porque estamos a 96 kilómetros de África, porque estas islas son africanas. Sí, somos europeos, tenemos un vínculo enorme con Latinoamérica, pero miremos el mapa, hagamos ese ejercicio de darnos cuenta en dónde estamos. Lo que allí ocurra nos va a afectar de una manera o de otra, y que de alguna manera también nos interpela, ¿no? Porque ¿de dónde vinieron los primeros canarios, ¿no? Pues de allí, ¿no? Entonces yo creo que también eso tiene que estar. Es casi como la restitución, es casi como justicia histórica, ¿no? Tenemos que reencontrarnos con esa África de la que salimos un día, ¿no? Porque es nuestro origen. Es el origen de todos. Lo que me interesa es la huella canaria en África, por supuesto, pero nunca seré capaz de hallarla si antes no logro entender la tierra que deseo visitar. No es lo mismo el Sáhara que Nueva Guinea, Cabo Verde que Senegal. Lo único que tienen en común es que los canarios viajaron a estos territorios, cada cual con sus propias características. Pero si hay algo que es universal, eso es la música. Une a personas de todo el mundo de un modo mágico, increíble, maravilloso. Y el Womat
tan vinculado a nuestra tierra, es un multitudinario festival en el que se dan cita manifestaciones artísticas de todo el mundo, pero con cierta querencia por África. Aún no sé si se escuchan folías en países africanos, pero lo que sí sé es que muchos de los músicos de allí, como los hermanos Tune, han hecho una gran labor integradora para unir ambos continentes. África es ritmo, es música. Entonces, todo en África es ritmo, hablando es ritmo, caminando es ritmo. Pues la gente, tú vas en África, tú ves a los niños tocando con cualquier cosa, la gente bailando con cualquier cosa. Yo creo que nosotros llegar a Gran Canaria al final fue el destino, porque estuvimos en Francia, es como estudiante, y con las circunstancias de la vida y con el destino terminamos viniendo en Gran Canaria por un trabajo de música y de baile, y ya a los 3 meses vimos que claro, que la gente de aquí igual no es que no quieren conocer África, pero el tema es que desconozcan muchísimo África, y muchísimas veces cuando ven África ven las cosas feo de África. Entonces dijimos, nos vamos a trabajar con la música y la danza para acercarnos con la gente y para enseñarle lo mejor que tiene África. Para querer una persona tiene que conocerla, y yo creo que por eso es muy importante conocer la otra, porque si tú conoces el otro te enriquece. Pero si tú no quieres conocer a nadie, nunca te van a enriquecer, te va a quedar en tu huequito. Y yo creo que con esto, yo creo que hemos hecho un trabajo muy, muy divertido y muy importante, y cada vez yo creo que seguimos con esto. Por esto estamos con esta escuela. Todo aquí es más, la gente está más abierto y más cercano a nosotros. Y siempre, bueno, me paso muchas cosas a otro sitio, entonces lo que me pasó a otro sitio no me pasaba aquí. Aquí son la gente más abierta, tienen más cariño y casi tienen una cultura, casi si vemos, es igual que cultura africana que tenemos allí en Senegal. Si hablo con un mayor que tiene más o menos 80 años, me cuentas una cosa, este mayor, lo que he vivido, lo que estamos viviendo en día de hoy en Senegal. Entonces, son cosas iguales. Hace 5 años hicimos un musical que explicaban la relación que existe entre la cultura canaria y africana. Entonces, porque hemos cogido distintos puntos, por ejemplo, en Canarias está lucha canaria, que en Senegal hay mucha lucha. Hay tipos de baile hay como el tenderete, que antes se hacían en África, en Senegal, con los momentos de los reyes, y hay muchísimas más cosas. Y en esos espectáculos hemos intentado sacar bastantes similitudes, y que claro que sí, la única cosa es uno es rico, otro es pobre, pero siempre tenemos las mismas necesidades. La Virgen de Visila es la patrona de la isla africana de Bioko, pero también está presente en las Palmas de Gran Canaria, en la Iglesia Redonda, lugar de reunión de guineanos que, a pesar de estar lejos de su tierra, no renuncian a su fe, a sus tradiciones, exactamente como los canarios cuando salen de su tierra. Son gente muy amable, muy trabajadora, y después son muy alegres también, son muy alegres. Indudablemente sufren como todo inmigrante, tienen el corazón partido, medio corazón allá y medio corazón aquí. Cuando están aquí quieren estar allá, y cuando están allá quieren volver. Son gente que nos identificamos con muchas cosas, sobre todo la forma de ver el mundo, de entender el mundo. Y de entender las relaciones humanas. Y los que conozco yo, la comunidad que conozco yo, de Bioko, de guineanos, son muy amigos de la fiesta, invitan mucho a tu casa. A mí ya me han invitado 4 o 5 veces a comer sancocho. Un sancocho que hacen ellos distinto al nuestro, pero le llaman también sancocho. Y con pescado y papas y eso, y después tienen sus cosas que les diferencian, pero son gente muy buena, muy cariñosa. Yo creo que lo único que nos diferencia es que el color de la piel, nada más. Lo demás, personas como nosotros, con sus anhelos, sus deseos, sus ganas de salir adelante, de sacar a su familia. Ubuntu, comunidad, humanidad, unión. La que sienten ellos hacia nosotros y nosotros hacia ellos, y que queda perfectamente ejemplificado en el caso de la canaria Elsa López, una de las escritoras que mejor ha sabido retratar África en sus textos y poemas, en especial el cariño que siente hacia Guinea Ecuatorial, tierra a la que vivió de niña y que no puede ni quiere sacarse del corazón.
Yo pienso que uno es de donde decide ser también, no es de donde naces, ¿no? Lo que pasa es que mi nacimiento va unido a una historia de amor de mis padres, entonces tampoco puedo renegar de eso, ¿no? Ellos quisieron ir a África. Mi padre fue allí como botánico a hacer un libro de botánica, ¿no? Mi madre, que es una loca, dice que sí, y se van a África. Y es la gran aventura de mis padres. Mis padres fueron muy felices en África, muy felices. Sobre todo mi madre. Mi madre hablaba de África como... no lo sé explicar, pero fue una cosa, era casi era un mito para ella, ¿no? África era un mundo especial. Tu madre también perdió La Palma. La añoranza de tu madre en África hacia La Palma, ¿cómo era? Pues tremenda. Yo recuerdo mi madre en una carpeta que tengo yo ahora, en una lata, una caja de lata de África, las recetas de cocina que le mandaban de La Palma las amigas y la familia. Recetas de cocina, de los palmeros son muy golosos, del bombón gigante, de todos esos postres, huevos moles, son postres típicos palmeros. Y mi madre, a mano, iba pasando esas recetas o las cartas que le enviaba. Y yo tengo esa caja. Y tengo la caja, tengo las fotos, mi madre siempre aparece riéndose en las fotos. Pero ella siempre tuvo esa pena por La Palma. ¿Cómo era tu mundo en Guinea? Mi mundo era algo especial. Yo, mis primeros años de vida en África, los recuerdo como a fogonazos. Entre los recuerdos, la memoria y las fotos que he tenido entre mis manos. Pero recuerdo cosas con una nitidez. Sobre todo recuerdo la playa. Íbamos a una playa. Yo era muy chiquitita. Entonces íbamos a la playa a bañarnos. Y no había nadie más que mi madre, unas tías mías y yo pequeña. Luego mi padre, cuando cerraba la farmacia, iba a buscarnos. Y yo jugaba con los niños. Eran niños calabares, porque en África en aquel momento había pamues, bubis, calabares, había de distintas etnias. Y yo jugaba con unos niños que eran hijos de pescadores, la mayoría. Y recuerdo aquellos cuerpos brillantes, brillantes, negros. Y recuerdo que yo me creía que era negra. Yo siempre pensé, como jugaba con ellos y vivía con ellos, y mi entorno era todo ese mundo, yo siempre creí que era negra. Nunca noté esa diferencia. La diferencia. Es más, todavía hoy, a mi edad, me pasa una cosa curiosa. Cuando yo veo a un negro, lo miro a la cara. Lo miro a los ojos. Porque ellos dicen que no los miramos a los ojos. Cuando yo era pequeña, no podían mirarnos a los blancos. Pero como yo era chiquitita, cuando yo iba por la calle de paseo, ellos se sentaban en el suelo para no dar la cara, para no mirar al blanco de frente, que estaba mal visto. Entonces yo, como era chiquitita y ellos estaban sentados a la altura de mis ojos, yo sí los miraba. Y además yo me quedaba detrás para darles la mano y les hacía así y les decía ambolo, 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 y los iba, adiós, los saludaba. Y se me quedó aquello grabado. Hablemos de la añoranza tuya de África. Mi añoranza de África es tan grande que no he querido volver, por lo menos a Guinea. He vuelto a otros países de África, he estado en Cabo Verde, he estado en muchos sitios, he estado en el Sáhara, pero lo que es África, lo que es el corazón de África, yo no he vuelto, no. Y cuando me preguntan, no sé por qué. No sé si seré capaz de volver y de enfrentarme al pasado. Me gusta pensar que vaya donde vaya, yo he dejado esa huella. Y que en África dejé la mía, aunque no se vea, aunque yo no la sienta así. Pero probablemente sí, ella dejó en mí esa huella. La familia de Isabel y Luis, de origen canario, también eligió África como destino, aunque por motivos más trágicos. Su abuelo fue el primer fusilado de la Guerra Civil Española, lo que les obligó a salir del país por temor a represalias. Isabel, tu abuelo, Eduardo Suárez, es el cabecilla de la resistencia contra el golpe franquista. Él se resiste, pero al final lo apresan. ¿Qué ocurre? Lo llevan al cuartel. Unos días más tarde le hacen el juicio sumarísimo, un juicio sumarísimo militar, y el 6 de agosto de 1936 lo fusilan. Él tenía 2 hijos pequeños y su esposa.
Cuando lo matan, mi madre tenía 2 años y mi tío 1 año. ¿Cómo vivió tu abuela Titita con tu madre y con tu tío tras el fusilamiento de tu abuelo? Bueno, fueron épocas muy duras, como ya te puedes imaginar. Ella tenía miedo que le hicieran lo mismo a sus hijos. A medida que sus hijos iban creciendo, entonces llega un momento en que piensa que tiene que exiliarse. De forma clandestina, claro está. La idea en aquella época era los viajes a Venezuela. Entonces ellos pensaron que debían exiliarse a Venezuela. De madrugada ya aparece el barco y una lancha se acerca a recogerlos. Cuando ellos suben al barco, se les cae el alma al suelo, porque en un velero de 11 metros de eslora hay unas 122 personas. ¡Qué barbaridad! Se había corrido la voz y había polizones, había gente que quería emigrar como fuera. Ellos pretenden llegar a Venezuela, con ese barco no llegan. No llegan porque durante la travesía sufren 2 tempestades, se les acaba la comida más de 3 días antes de llegar al puerto de Daca, que es donde llegaron, donde les llevó la corriente. Se quedan durante unas cuantas semanas bajo las lonas a vivir en el puerto. Así como casi refugiados, ¿no? Sí, exacto, hasta que corre la voz de que ha llegado la viuda de Eduardo Suárez con sus hijos malviviendo en el puerto. Entonces le prestan una habitación y hasta que mi madre conoce a mi padre, Juan Méndez Castro, otro exiliado clandestino, y al año siguiente se casan. De Daca no se vuelven a mover en toda esta época hasta 1975 porque mis padres habían decidido estar lo más cerca posible de su isla, de Gran Canaria. Habían tenido oportunidades para seguir el viaje hacia América, pero querían estar lo más cerca posible porque la idea de ellos siempre fue volver a su tierra natal. Llevados por las circunstancias, todos acabaron en África, pero fueron allí y no a otro lugar, precisamente porque no querían estar demasiado lejos de la tierra que les vio nacer y a la que anhelaban regresar. Luis, tú junto a Isabel y 5 hermanos más nacen en el exilio, con unos padres que añoran venir a Canarias, pero por las circunstancias políticas no pueden regresar a su tierra. ¿Cómo es esa vivencia en África mirando hacia Canarias? Date cuenta que ellos tuvieron que luchar pues contra una lengua distinta, una cultura distinta, un país con gente distinta, pero que eso le compensaba el hecho de estar lo más cerca posible de su querida isla. El punto más cercano, que fue donde el velero se arribó, que fue el puerto de Daca, pues ahí se bajó mi padre y ahí se quedó. Y no quiso ir más lejos. Esperando regresar. Sus principios fueron bastante duros, por lo poco que él nos contaba. Él llegó allí con un estatus de... Él quería pedir el estatus de refugiado político, pero la autoridad francesa, que en aquel entonces era la que regía los destinos del Senegal, ya que era una provincia francesa, hasta 1960 que se independizó, se lo negaba. Se lo negaba y él tuvo que estar durmiendo incluso en calabozos en comisaría. Luego, cuando lo soltaba, se iba buscando coche, iba abriendo coche a ver dónde encontraba uno y se metía a dormir la noche. Fue muy difícil para él. Fue muy difícil, tan doloroso que él apenas tocaba ese tema. A pesar de todo eso, tus padres jamás quisieron marcharse lejos de su tierra y sacrificaron a lo mejor una inmigración que les hubiera prometido quizás cosas pues a lo mejor más positivas, pero ellos no querían moverse de Canarias. Mi padre siempre quiso vivir cerca de sus Islas Canarias, era el mayor de los varones de una familia numerosa y era responsable, se sentía muy responsable de su familia. Haber dejado aquí a su madre y a sus hermanos le supuso a él un trauma que difícilmente superó. De hecho, solo cuando él volvió para aquí fue cuando se despegó un poquitillo de esa responsabilidad familiar que él sentía que tenía que haber asumido.
El choque fue cuando yo regresé aquí de vacaciones y mi padre me plantea en 1973 que por favor me quedara aquí a ayudar al regreso de la familia. Porque mi padre quería que yo indagara a ver si él seguía teniendo antecedentes con la dictadura de Franco. Haciendo indagaciones con amigos de mi padre, nos encontramos con la sorpresa de que él no tenía ya nada pendiente. Y entonces al comunicárselo ya en el año 75 regresaron junto con la familia. Cuando la familia se reunifica en Canarias, ¿cómo es la vida a partir de ese momento? Para mí en un principio esto sí fue el exilio. Mi idea era regresar para Francia, yo no era de establecerme en Canarias. Sé que era el anhelo de mi padre, pero no era en concreto el mío. Entonces tuve que renunciar a esa parte de mi sueño. Hoy en día no me arrepiento de ello, es decir, realmente yo me siento canario, siento que mis raíces son canarias. Poco a poco voy desentrañando el enigma de África. La respuesta es que en realidad no hay ningún enigma. Los canarios emigraron al continente africano por los mismos motivos que lo hicieron otros lugares del mundo, solo que en momentos diferentes de la historia. Más recientemente, a un lugar que está más cerca geográficamente, lo que lo cambia todo y no cambia nada. Porque aunque aquí los inmigrantes sí que sabían que no tenía por qué ser un viaje solo de ida, eso no quita para que en la distancia, como le sucede a Andrés, la añoranza se apodere de uno. Tú llegas hace 42 años por primera vez a África, pero ¿cuáles son las razones por las que tú emigras a África? A mí me envía la compañía Sovispan, una empresa mixta de pesquería soviético-española, y fui como subdirector para África del Oeste, pero instalado en Togo. Llegué perdido, sin saber el idioma, sin conocer aquello, yo estaba asustado, pero a partir del día siguiente empecé a enamorarme, empecé a amar los dolores de África y el cariño de la gente de África. Sin entenderlo, en esa época no los entendía. Pero lo sentías África, no los entendías, pero sentía que estaba en un mundo diferente. Yo era feliz estando en un mundo diferente y además con cantidad de problemas, porque claro, yo iba con una responsabilidad muy grande, no conocía a nadie, porque el compañero mío que me llamó para estar con él allá abajo, se marchó al día siguiente y me dijo, lo hago por ti para que aprendas. Me dio una lección y tuve que buscarme la vida, como se dice, para prosperar y para que la empresa siguiera adelante. ¿Cómo te recibe África, Andrés? Muy bien. Los africanos me ayudaron un montón, hasta el punto de que tuve que aprender el himno nacional de Togo, que se llama la Paz por África, la paix pour l'Afrique, para cantarlo con los estibadores y motivarlos cuando trabajaba. Hasta eso tuve que hacer. Pero era una alegría. Comía con ellos, comía su propia comida. Y muchos blancos decían, pero ¿cómo te integras tanto y tan rápido? No te debes integrar tanto. Y digo, no. Mi sitio es aquí, este es el país de ellos. Son africanos, son negros, tienen ese color, nosotros tenemos el color blanco. Pero son gente muy culta en la mayor parte de los sitios. Y los que no son tan cultos tienen una cultura ancestral que te llega al corazón. Es que tienes que amarlos. A mí me llaman allí el africano blanco. Y eso para mí es un honor. Y todavía al día de hoy conservo amistades de aquella época, que son las mejores. ¿Tú te sientes un africano blanco? Afirmativo. Pero tú también te sientes un canario africano. Efectivamente. Bueno, yo si me siento canario, me sentía canario, me sentiré canario siempre allí en África, que hice hacer una bandera canaria y colocarla en mi casa. En todas las casas donde yo estaba había una bandera canaria. Todo el mundo preguntaba, ¿eso qué es? C'est mon pays. Yo decía en francés, mi país, o sea, mi pequeño país. Y eso es llevar Canarias en el corazón y demostrarle a aquellos señores que en Canarias se podían hacer cosas. ¿Cómo es la presencia isleña en África? Sierra Leona ha tenido contacto con Canarias de los años 60, de finales de los 50, principios de los 60, cuando tienen la independencia. Los de Liberia, que es el único país que no ha tenido nunca independencia porque fue creado por Estados Unidos para los esclavos que quisieran volver a sus orígenes, Liberia, había un canario que se llamaba Carlos Tavío, que dominaba la situación de tal manera que con el presidente Tolbert, los asesores de ese presidente eran canarios, curioso. Y en Sierra Leona habían también canarios. Ahora me viene a la memoria Pedro Serpa, que ya está descansando, que prefirió morir en Sierra Leona. Él sabía cuando se fue de aquí la última vez que ya no iba a durar mucho y dice, yo me voy a mi tierra. Ese hombre hizo mucho
por Sierra Leona y por Canarias. O sea que siempre ha habido canarios interesados en África. Las respuestas están ahí, pero debemos tener cuidado para que esas respuestas no se nos escurran entre los dedos. Por fortuna hay canarios que han decidido documentar no solo la situación africana, sino también sus propias memorias. Es el caso de María Jesús, que vivió toda su infancia en el Sáhara, tierra a la que se sigue sintiendo muy ligada. Mis padres eran maestros canarios, mi padre de aquí, de Agüimes, y mi madre del Hierro. Y bueno, pues cuando se casaron, la provincia del Sáhara Español en ese momento abrió unas plazas para poder dar clase allí y ellos pidieron traslado. Y bueno, yo estuve allí, me fui para allá desde muy poquitos meses, casi recién nacida, hasta los casi 15 años, que coincidió ya con la entrega del Sáhara a Marruecos. Yo ahí era una niña, pero sí recuerdo a mi madre las historias que cuenta de aquel momento, de esos primeros años, que ellos notaron bastante la dureza, el clima, mucho más calor, mucho más duro que aquí, ¿no? Pero a la vez era un tipo de vida que te permitía, pues no sé, vivías tranquilo y las relaciones con la gente eran muy buenas en general, era un sitio pequeño. Para mí ha sido un privilegio poder crecer y educarme en el Sáhara, un mundo con esa mezcla de culturas, donde se confundía un poco lo saharaui, tanto la lengua como la cultura, la religión, con lo español y yo añadiría además, en mi caso concreto, con lo canario. De puertas afuera había un mundo español saharaui, de puertas adentro era una cultura canaria y también una añoranza de las islas que se vivía también, ¿no? Y bueno, escuchábamos mucho folclore canario, siempre por la mañana había música de Isa Folías, desayunábamos leche con gofio, o sea, había costumbres normales de aquí, pero que allí parece que las sentías con mayor fuerza, ¿no? Mi trabajo, tanto como escritora como cineasta, hay varios trabajos relacionados con el Sáhara. Y concretamente el documental La Puerta del Sáhara quizás ha sido el más importante y viene a ser un recorrido por toda la historia del pueblo saharaui, desde antes de la colonización española, durante, después, Marruecos y actualmente, cuál es la situación actual. El documental trata todos los aspectos humanos de relación, sobre todo, y de convivencia entre canarios y saharauis. Para mí es importante en lo personal, pues porque es mi raíz, ¿no? Mi infancia, y creo que además a nivel de Canarias aquí se es poco consciente de nuestra africanidad. Somos un archipiélago africano y a veces me parece que hay un desconocimiento total de África y creo que es muy necesario. Para mí el Sáhara como raíz personal fundamental, pero creo que toda África está ahí para que los canarios empecemos a tomárnosla en serio. Ubuntu, la palabra que lo describe todo. Es el sentimiento de comunidad, de hermanamiento, entender que juntos siempre somos más fuertes. África es un lugar por conocer, por explorar, desentrañando sus misterios, los nuestros, escuchando su corazón y nuestras huellas. Una tierra que nos acogió con los brazos abiertos, que aún lo hace. Lazos afectivos de quienes encontraron allí una segunda casa o quisieron de las islas un segundo hogar. El orden de los factores no altera el resultado. Territorios próximos en todos los sentidos que demuestran que a la hora de amar no es necesario elegir porque el amor no entiende de fronteras. Ya tengo mi respuesta, mi invitación. Esto no ha terminado. El viaje continúa.